La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge Alicia. y estamos, o sea, este audio es el pre. Este segmento es el pre a nosotros ver el ¿cómo es? El Dial del Destino, Indiana Jones y el Dial del Destino. El rodillo del destino, como le dicen. Yo no sé dónde ella saca que es un rodillo. Yo sé que es ¿cómo es que le dicen al artefacto en la sinopsis? La anacatema de Aristóteles. Sí, pero es un dial, porque tú le llamas al reloj, tú le llamas dial, ¿no? Ajá. Eso Es como en el caso de Stargate, que el Stargate tú lo programas con un dial. Sí, pues es como un reloj. Ajá. Hablando de reloj, se me olvidó, pues yo sabía que se me había olvidado algo, ahora me acabo de dar cuenta que se me olvidó ponerme el reloj. Sí. ¿Cómo se dice? Que lo que estábamos hablando, Alicia y yo, es que no hemos visto todavía Indiana Jones y el Dial del Destino, pero sí hemos estado un poquito preocupados con el Dial del Destino después de la Calavera de Cristal. O sea, vamos a aclarar. La opinión con la Calavera de Cristal, con el reino, disculpen, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, porque ese es el nombre completo. Las opiniones con el paso de los años, más recientemente que cuando se estrenó, las opiniones han estado bien mezcladas. Cuando se estrenó la gente lo odió. No, yo todavía la odio. Ajá. O sea, no cuando se estrenó, para mí esa película no existe, o sea. Ajá. Yo la tolero, pero no es... Incluso cuando hago mi maratón de yo me puedo ver las 3 películas, las 3 originales en un día, pero yo dejo la Calavera de Cristal para la semana siguiente. Yo la he visto 2 veces en mi vida, la vez que la vi en el cine. Ajá. Y la vez que la vi contigo y punto. Y que no fue este año. No, fue hace tiempo. A mí honestamente no me gusta esa película. O sea, esa es la realidad. A mí no me gusta Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal o el Reino de Steven Spielberg está senil y déjenlo y que ya no haga más películas. O sea, ya jubílenlo, cuida nietos. No, porque en verdad, o sea, Spielberg era una joya. Ajá. Del cine. O sea, y es uno de los directores más legendarios del cine, tanto en drama como en fantasía, ficción y todo esto. Pero en los últimos años, o sea, lo que estamos hablando, que Ready Player porquería y descansó el caso. O sea, esa es la basura más grande de la historia de la cinematografía. Lo que estábamos hablando antes de poner el botón de grabar es que el problema, a Spielberg le pasó lo mismo que le pasó a George Lucas y a Robert Zemeckis, que apenas descubrieron que se podía hacer animaciones en CGI y que cómo había evolucionado la tecnología, se enamoraron tanto de eso que perdieron su arte. Mira a George Lucas, que él hizo toda la trilogía, toda la sequel trilogy de Star Wars, pero la única que es unánimemente buena es la tercera. Y aún así hay gente que tiene opiniones divididas con La Venganza de los Sith. Lo mismo pasó con Robert Zemeckis, que era un bravo... Es que te lo explico. A mi opinión, ¿no? Ajá. O sea, no es que sea buena. O sea, literalmente cuando tú ves Revenge of the Sith, Ajá. lo que tiene bueno es la escena que hizo el amigo de Spielberg. Ajá. O sea, es el amigo de Lucas que diga. Martin Scorsese. La escena de Scorsese es lo mejor de esa película. Ajá. O sea, esa escena es arte, que es la escena cuando Anakin está sentado solo en el consejo y está Padme y está el templo y es cuando él decide lo que va a hacer. Es una escena espectacular. Tiene su par de escenas joyas, como la escena de la obra de teatro donde él está con Palpatine, que es una... O sea, debió ser la inspiración de todo lo que hizo Zack Snyder de ahí en adelante, porque es una oda a todo lo que le gusta a Snyder. Pero de ahí la película sí tiene problemas. Lo que pasa con esa película es lo mismo que tiene Ready Player One. Ajá. Tú puedes a una película sumarle momentos que generan una reacción emocional y para ti va a ser, por cómo te hizo sentir, va a ser lo mejor ever, independientemente de que no necesariamente sea tan bueno. O sea, esa película nos dio finalmente la batalla entre Anakin y Obi-Wan, donde él termina siendo Darth Vader. O sea, ya finalmente ves qué fue lo que pasó.
esa película te da la Orden 66, que también es algo desgarrador cuando tú lo ves por primera vez. Y entonces una película como Star Wars con todo y todo, o sea, cuando destruyen Alderaan, tú no tienes conexión. O sea, tú acabas de conocer a la princesa Leia. Tú nada más, tú solamente, no la conoces tú solamente estás impactado porque ves que ellos, los malos pueden destruir un planeta, pero no sientes ningún tipo de empatía por nadie porque no sabes porque quién, no los conoces. nada. O sea, acabas de entrar y de hecho la escena cuando lo hacen frente a Leia no te perturba tanto como la escena de cuando Obi-Wan siente que pasó. Ajá. Entonces, al final de cuentas, pero no tienes conexión, que es lo mismo que pasa, de hecho, en el sequel trilogy, cuando destruyen la Nueva República, Hosnian Prime, a ti también te vale rábano. O sea, si hubieran destruido Coruscant, es que es lo mismo. Te hubiera tirado tal vez una mayor respuesta porque lo viste. Exacto, es lo mismo. O sea, Hosnian Prime es lo mismo, solo que cuando destruyen Alderaan, solo que con mayor presupuesto. Que simplemente es qué bonito se ve cómo destruyen el planeta, qué impactante es. Nada, no es de que, oh, chuzo, valió bestia, no. De hecho, el único... O sea, el único planeta que destruyen con una estrella de la muerte que te genera una respuesta emocional es en Rogue One. Ajá. Porque tú sí tienes gente, cuando destruyen ya tú tienes investment. Ajá. Tú tienes personajes con los que tú llevas 2 horas. De hecho, el único momento que yo he sentido empatía por la destrucción de Hosnian Prime fue en el único episodio bueno de Star Wars Resistance, en el único episodio bueno de 32, que es cuando te revelan que el muchacho que es el principal, que es insoportable as fuck, era de allá, pero te revelan que él era de allá y que él ve cuando mandan la orden de destruir el planeta. Entonces, por lo menos como Star Wars es hecho en retrospectiva, pues, o sea, es puro retcon. Ajá. O sea, tal vez a futuro las próximas generaciones, si uno se las pone en orden cronológico, no necesariamente, de hecho recientemente yo estaba hablando con alguien que las estaba viendo en orden cronológico, pero si tú se las pones por primera vez a alguien en orden cronológico en vez de en orden de lanzamiento, probablemente sí, porque si tú ves Obi-Wan, en Obi-Wan te muestran el planeta, tú ves a la familia de Leia, tú ves, entonces te crea mayores conexiones, pero en el momento original cuando lo destruyen, que es la primera película jamás hecha de Star Wars, tú no tienes una conexión. Entonces, ese es el asunto. O sea, en la Orden 66 a todos nos pega porque tú vienes de 2 películas con esos Jedi. O sea, mata a los mismos Jedi que tuviste en el Consejo, mata a los mismos. Y de hecho, ahora otra vez le hicieron retcon con The Clone Wars. Y ahora que tú conoces a todos, porque antes conocías más a uno que otro, pero ahora que has convivido horas de horas con ellos, te pega inclusive más. Entonces, eso es lo que hace que esa película uno la recuerde como la mejor. Y uno la ve y todo eso, pero es la misma película en la que Padme se murió de amor, la niña de Guatemala. Ajá. Es la misma película donde el que cede el poder a Palpatine y luego el emperador es Jar Jar Binks. Ajá. Esto es la misma película de Infinite Power. O sea, esa escena no se hizo un meme, no se mimificó por épica, se mimificó por ridícula. O sea, al final de cuentas, la película es tan rota como todo Star Wars. Ajá. Porque Star Wars nunca fue perfecto, que ese es el problema que yo tengo. Yo tengo uno de esos One Side Battles. Hay un youtuber que se llama Star Wars Theory, yo no lo soporto. Ajá. Él no sabe que existo, pero yo no lo soporto. La vaina es que él se la pasa y que Star Wars se ha vuelto una porquería, pero se lo quitaron a Lucas. Papito, lo último de Lucas tampoco era bueno. O sea, lo que pasa es que sencillamente la gente pone a estas personas en un pedestal. O sea, al César lo que es del César. O sea, George Lucas es muy bueno creando mundos. Pero cuando él ya tiene que contar las historias, él necesita mucha ayuda. Y al final de cuentas, Star Wars nunca fue trabajo de él solo. Si hubiera salido la Star Wars de él, o sea, si nunca Scorsese, Spielberg y los otros lo hubieran opinado, Star Wars nunca hubiera pegado. Porque era malísima. Exacto, y ese es un detalle bien importante que a la gente se le olvida, o que se le olvida convenientemente, y es que en la trilogía original, El Imperio Contraataca, fue escrita y producida por George Lucas, pero no la dirigió. Y esa es la mejor película de Star Wars de todos los tiempos. El regreso del Jedi. No, y él compartía, hay que recordar que él estuvo en la universidad, él estudió cine con los mejores directores de nuestra época, pues de los últimos años. Entonces, ellos se compartían entre sí, ellos se mostraban las cosas y se daban consejos. Tenían al mejor compositor de cine de los últimos 100 años, John Williams, que también metía la cuchara y los ayudaba. Y así como John Williams ayudó muchísimo Tiburón, él cómo salvó películas de Spielberg, porque Indiana Jones, por lo menos Riders, es la música. O sea, sin John Williams esa película hubiera sido un flop. O sea, al final de cuentas, ellos son muy buenos, pero siempre trabajaron en equipo. También fueron muy buenos no solamente
escribiendo, dirigiendo y todo eso, también fueron muy buenos en networking, Sí. que es algo que uno a veces se le olvida. A veces la gente creemos que podemos hacerlo todos solos, y esta gente tan brillante se daba cuenta y que, hey, yo tengo un límite, y buscaba, y que, hey, compónme la música que haga que esto sea épico, que haga que esto sea algo que la gente quiera ver, y se apoyaron en John Williams. Entonces, y es algo que ellos tuvieron por muchos años, pero sí, al final de cuentas, ellos y su relación con el CGI comenzaron a hacer cosas que a veces no tenían sentido. Exacto, que por eso te pongo también en ese combo, te incluía a Robert Zemeckis, que Robert Zemeckis de repente empezó esta fase de su carrera que empezó a hacer estas películas animadas como El Expreso Polar, Los Fantasmas de Scrooge, Beowulf, que todas se veían horribles. Porque, la trilogía del cringe. Ajá, porque todos los personajes se veían horribles, muertos. No, horribles, muertos. O sea, tú quieres ver el cadáver de Tom Hanks bailando El Expreso Polar. Ajá, y esa es la otra cosa, que en historias se quedaban cortas, y él todavía sigue con eso, porque esta película, la última que él dirigió, Bienvenidos a Marwen, que no es una mala historia, pero de nuevo, esa obsesión de querer, o sea, él hace una mezcla de live action con animación CGI, y cuando te pones en perspectiva no era necesario hacer esa parte de O live sea, es action. que lo que pasa es que depende de la historia que tú quieras contar, depende del tiempo que tú quieras invertir en la Ajá. historia, porque por lo menos James Cameron, Avatar Ujú. es puro CGI. Ajá, O sea, nada de eso existe. exacto. Pero al final de cuentas lo llevó a otro nivel. O sea, él Exacto. ha investigado, él ha forzado las cámaras, la tecnología y todo a ir al nivel Ese es de el la historia detalle. que él quería contar. Esta gente no, es sencillamente CGI barato y te lo pongo. CGI barato, te pongo la cosa que yo quería hacer y te pongo los guiños que tú querías ver. Porque eso es lo que es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal y Ready Player One. Ready Player One es puro guiño, pura referencia, puro personaje de otra vaina. O sea, Es que Ready Player One no tiene historia y perdió el concepto de lo que quería contar el autor del libro. O sea, Ernest Cline escribe Cautionary Tales. Ajá. O sea, un Cautionary Tales, para que se hagan una idea yéndonos a algo que está reciente, es como Black Mirror. Ajá. O sea, Ernest Cline le tiene miedo a la tecnología Ujú. y a dónde nos puede llevar y el efecto que está teniendo en la humanidad. O sea, Ready Player One no es, ay, qué bonito, yo también quiero vivir en una realidad virtual donde están todos mis personajes de fantasía todo el tiempo. Es todo lo contrario. Es el mundo se fue al traste porque la gente se la pasa metido en sus juguetes ñoños. Ajá. O sea, eso es porque él detesta eso. De hecho, si ustedes ven entrevistas con él, los hijos de él fueron niños sin pantallas, Ujú. porque él no cree en eso. O sea, le tiene miedo. Y de hecho, si ustedes llegasen a leer la segunda novela, es malísima, es Es verdad. horrible. O sea, él es un one Ready hit Player wonder. O Two. sea, él escribe uno bueno y luego se va al coño. Ajá, porque Pero fueron los Ready- dos seguidos, Armada y es Ready malísimo. Player 2. Pero Los dos son malísimos. Pero son cautionary tales. O sea, al final de cuentas, Ready Player One es la consecuencia de tratar de escapar a mundos ficticios en lugar de vivir tu vida. Ujú. Eso es el mensaje que él quería mandar. Pero, como a su vez, él cuenta la historia a través de un hombre que no tuvo vida. Y miren que la moraleja está ahí. El man perdió a la mujer, quedó solo y se murió solo, pero quedó con la fortuna. O sea, siempre estuvo ahí de, este man nunca vivió por estar capturado en ese mundo de querer vivir en una fantasía ochentera en lugar de vivir su vida. O sea, siempre estuvo ahí. Pero, obviamente, cuando tú lanzas la película, o sea, una película de Ready Player One bien hecha es tan prohibitiva de hacer como una película de los materiales oscuros. ¿Por qué? Porque quienes te financian las mismas industrias que, Ujú. pero tú no puedes decir que el escapismo es malo. Ujú. Yo vivo del escapismo, yo hago billones de dólares anuales a punta de poco de gente que escapa en mis consolas y en mis cosas. Entonces, al final de cuentas, lo volvió una oda a la cultura popular, Ujú. al grado de que ni siquiera empieza normal. O sea, a ti, desde el principio, el muchacho tenía todo, porque ni siquiera te puso el sistema de castas, porque este mundo es perfecto y el sistema de castas era algo importante. O sea, porque al final de cuentas todo el mundo podía entrar al Oasis, pero no todo el mundo vivía la misma versión. O sea, todo el mundo podía entrar porque era donde pagabas las cuentas, donde trabajabas. O sea, hasta la versión de que son las computadoras. O sea, todo el mundo las necesita para trabajar, Ajá. a menos que tu trabajo sea manual. Sí que todo el mundo trabaja en el Oasis, estudias en el Oasis, las escuelas se dan en el Oasis, todo se hace en el Oasis. Pero si tú eres pobre, solo puedes dar la escuela porque es lo que el gobierno te paga. O sea, tú no tienes un DeLorean. Ujú. Y esa era la realidad de Wade cuando él comienza. O sea, Ujú. él logra tener las cosas es porque él encuentra el primer easter egg. Ujú. Y con el premio de encontrar el primer easter egg, él comienza a comprarse cosas. Ujú. Y de hecho, hasta la premisa de dónde estaba el primer easter egg no estaba en una carrera. Era un quest que tenías que hacer en el planeta escuela porque
el man que creó todo por lo menos era justo y decía, tiene que estar donde cualquiera lo pueda encontrar. Yo no quiero que esté en los mundos y los niveles y que el mundo de Gundam, porque los estudiantes que el gobierno solo les paga por ir a la escuela no pueden ir al mundo de Gundam, así que no iba a estar ahí. No iba a estar en una carrera llena de easter eggs, porque ahí no podía entrar todo el mundo. O sea, literalmente es la peor película de Spielberg en su vida. O sea, está súper mal hecha, perdió el mensaje, pero es una mezcla de esos momentos en los que tú te vuelves el meme de Leonardo DiCaprio de mira Gundam, mira Chucky, mira no sé qué. Entonces para todo el mundo es arte. O sea, literalmente este rant es un debate que yo tengo por lo menos una vez al mes con casualmente un chiquillo de la generación siguiente de que sale Chucky y sale un Gundam y sale el Gigante de Acero. Así que para mí es la mejor película de ver. Y yo dije, dude, tú no sabes de cine. No sabes de cine. O sea, al final de cuentas tú no puedes medir el cine por los cambios. Y de hecho por eso es que Scorsese y los directores y Nolan y todo el mundo está levantando la mano, porque al final el cine como arte se está perdiendo. Al final el cine es esa gratificación instantánea de reconozco easter eggs, esa gratificación instantánea del momento pasa igual a donde lo viste antes, ya sea una película de hace 40 años, ya sea un videojuego. O sea, se ha convertido en una máquina de cambio y nostalgia. Ya no sabes, ya ni siquiera sabes para qué público están apuntando las películas. Es gratificación instantánea. O sea, la gente lo que quiere es esa pequeña dosis de dopamina que se genera en su cuerpo y adrenalina que se genera cuando ven algo familiar. O sea, al final de cuentas, man, literalmente no son videojuegos, no son parques temáticos. Los blockbusters han vuelto el cine pornografía. Sí, pornografía emocional, exacto. Es pornografía emocional, la gente está yendo a gratificarse. Y mira que esto es algo curioso, que fue un video que subimos esta semana en el TikTok y en el Instagram. Este año se cumplen 30 años de la película de Arnold, esa obra maestra infravalorada de Arnold Schwarzenegger, The Last Action Hero, el último gran héroe. En esa película no solo se burla del género de películas de acción que había en ese momento. Ok, para darles un poquito de contexto. Recuerden que este año fue que se estrenó Guardianes de la Galaxia Volumen 3, donde todos lloramos por un mapache CGI. Muy importante ese detalle. En el último gran héroe, Last Action Hero, nos presenta la historia de Danny Madigan, un niño de Nueva York que tiene un boleto mágico que lo transporta al mundo dentro de la película de acción de su héroe favorito, Jack Slater, interpretado por Arnold Schwarzenegger. De hecho, él es transportado a la película nueva de Jack Slater. Él fue una función privada, por así decirlo. Es Jack Slater 4. Él se sabe el plot porque antes de que se activara la magia del boleto, él vio el prólogo de la película. La cosa es que en esta película ese es un mundo de explosiones, chicas sexys, villanos random y dos policías. En el escuadrón de policía hay un gato de caricatura y un CGI de Humphrey Bogart. Esa película hace 30 años predijo cómo iban a ser los blockbusters de ahora en adelante. Sí. Es una obra maestra, el último gran héroe. Es una obra maestra que no fue apreciada en su momento. Pero me alegra saber que durante estos 30 años, cada vez que hay gente que la descubre, la gente se queda ¡yes! Tú sabes que yo tenía juguetes de Last Action Hero. Okay. Salieron juguetes de Last Action Hero. Entonces, a mí me gustó tanto esa película en su momento que yo la vi, mi papá la había alquilado y creo que esa fue la primera vez que yo repetí una película en el VHS como 4 o 5 veces en la misma semana. O sea, la acababa de poner y la volvía a poner, la quitaba, la sacaba y la volvía, la retrocedía. Y yo tenía una de las figuras de acción de Arnold Schwarzenegger, de Jack Slater, de Arnold Schwarzenegger como Jack Slater. Pero obviamente cuando uno es niño uno quiere imaginarse las siguientes aventuras. Nunca hubo secuela, como la película le fue mal en taquilla, nunca hubo secuela. No necesita secuela, o sea, ella funciona bien. De hecho, mi mejor amigo y yo la fuimos a ver al cine y nos gustaba bastante. Pero a mí lo que yo más recuerdo de esa película es casualmente que uno piensa que es un poco conflicto cualquiera. Pero nosotros, después de haberla visto en el cine y eso, eventualmente en la casa de mi mejor amigo la alquilaron. Y la mamá de él es catedrática, ya está retirada, catedrática de español en la Universidad de Panamá. Y entonces cuando ella le encantaba esa película, porque decís que esta película es donde queda claramente marcado que el cine es la literatura de nuestra época. Y a mí eso siempre se me grabó, porque al final de cuentas siempre hay el debate ese de
lean novelas, lean cómics, no sé qué, juegan videojuegos, no sé qué, pero al final de cuentas el medio más masivo ahorita mismo de contar historias es el cine. Ajá. Y sí, literalmente hace la función de la literatura. O sea, el cine y la televisión es donde nosotros consumimos las historias que antes eran vernaculares, eventualmente fueron escritas con dibujitos, etcétera, etcétera. Pero así es como tú ves las historias. O sea, como nosotros supimos de la partición de la India con Pakistán, Miss Marvel. Ajá. Cómo uno se entera de más de 4 cosas es a través de eso, cine y televisión. O sea, literalmente sí es la literatura de nuestra época. Exacto. Literalmente sí. Exacto, que por eso es que también, eso es algo que también se menciona en la película. O sea, Danny sabía muchas cosas porque las veía siempre en las películas. Él a veces preferiría ver una película de Jack Slater, su versión de Hamlet, que la versión de verdadera de Hamlet. No, pero lo que pasa es que también la moraleja de la película, esa película es como Ready Player One, en el sentido de que es eso de vive tu vida, deja de escapar en el cine. Es que porque es doble. Porque obviamente siempre te lo ponen, que es que, o sea, el chiquillo está harto de su vida porque su vida tiene problemas. Son solo él y la mamá. Vive en un apartamento del peor barrio de New York. La mamá no puede pagar las deudas. O sea, tienen la nota esa, la eviction notice que sale en todas las películas. A el pelado le va mal en la escuela porque está pensando en Jack Slater en vez de estar poniendo clases. No, o sea, está pensando, es que es una parte de, o sea, el escapismo tiene razones. O sea, por eso que se llama escapismo. O sea, una cosa es cuando tú te vuelcas a la televisión, los cómics, los videojuegos, un rato para tener sano esparcimiento. O te gustó una historia y la quieres disfrutar. Otra cosa es cuando tú no vives por hacer eso, entonces ahí sí es escapismo. El escapismo no es algo sano. O sea, el escapismo es, hay un problema. Lo que pasa es que usualmente, y sobre todo con los niños, muchas veces a uno le pasa desapercibido, y es lo que siempre se dice y es lo que ha estado predicando Zack Snyder. La salud mental es importante. Y eso es algo que uno a veces descuida. O sea, si tú ves que un niño está muy metido en cine y es como si viviera en una película y todo eso, ve atrás, busca la raíz, porque hay un problema. Porque en realidad está escapando, o sea, ya no es solo su pasatiempo. Se está volviendo su vida porque está tratando de vivir en su vida porque en su vida hay algo. Entonces a lo mejor descubres maltrato o descubres algún problema o algo. Entonces eso es algo que la película también señala. O sea, lo que pasa es que en las Action Hero queda bien. O sea, pero es como lo que tú dices. O sea, cuando uno es niño, uno lo ve como ahora los más jóvenes que nosotros ven Ready Player One, como mi sueño es meterme en la realidad virtual con mis personajes favoritos. Pero cuando ya tú estás más grande, tú sí lo ves y que coño, es que en verdad la vida del chiquillo era pesada. Entonces, en realidad lo que tú tenías que hacer era que él afrontara su realidad, que de hecho es lo que eventualmente Arnold logra, que él afronte su realidad. Y funciona. La película también está filosófica en ese aspecto, porque no solo le ayuda a Danny a darse cuenta de lo que existe realmente, sino que también Jack Slater descubre que realmente ser un personaje ficticio vale bestia. Porque es como siempre se burlan en Honest Trailer, en el caso de Tom Cruise, que Tom Cruise, porque siempre se la pasa haciendo todas estas acrobacias, todas estas escenas de alto riesgo, siempre dicen, él se sacrifica por nuestro entretenimiento. Imagínate un personaje ficticio que descubre que su vida es un asco, simplemente para que nosotros podamos verlo desde una pantalla de cine o de televisión y reírnos de que su vida es un asco. Sí, porque ese es el concepto que han tirado varias veces en ficción, de que ellos están aware. Eso es lo que me da risa, porque un amigo nos recomendó un canal de YouTube de un científico que analiza diversas cosas. Entonces me da risa porque él mantiene todo un rant de ChatGPT. Y entonces da risa porque el man, su rant básicamente es porque la gente está pensando que esta vaina se va a tomar el mundo. Esta vaina no está consciente, esta vaina se activa cuando tú le haces una pregunta. No es que cuando tú no le preguntas está maquinando para conquistar el mundo. Esta vaina no existe cuando tú no le estás preguntando. Me da risa porque en realidad hay muchas cosas que uno no maneja. Entonces últimamente, por todos estos personajes que rompen el fourth wall o que tienen el awareness, decir como Deadpool o como Gwenpool o como She-Hulk, entonces al final de cuentas uno está dizque, ¿qué tal si ellos están llevando su vida y eventualmente sí se dan cuenta que es que Stephen King escribió mi vida y por eso que vivo en fucking Maine y no me puedo mudar? O sea, el concepto ese de que nosotros tuviéramos la capacidad de creación y que cuando tú creas un personaje en realidad se crea un mundo y ellos están viviendo y su vida está bien freaking jodida sencillamente porque tú les escribes vaina.
Que eso fue el primer episodio de Black Mirror, el de Joan y No, Hoffman. pero es que el episodio de Black Mirror es otra cosa. El episodio de Black Mirror, Joan y Hoffman, que por cierto, véanlo, es probablemente el mejor episodio de esta temporada, porque esta temporada fue Hit and Miss. Pero en realidad de lo que se trata es cuando Netflix, que así mismo se llama Streamberry en su programa, se queda sin contenido, pero te quiere apelar. ¿Qué tal si sencillamente por toda la información de nosotros que ellos tienen a través de todos los dispositivos a los que estamos conectados, los celulares, los televisores inteligentes, la computadora, Alexa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tal si por todas esas vainas sabe lo suficiente de nosotros, nos espía lo suficiente como para que los shows empiecen a tratar de nuestra vida, pero sin derechos? Ajá. O sea, nunca tú le firmaste un papel a Netflix diciendo, tú puedes grabar mi vida, y Netflix comienza a compartir un show de tu vida. O sea, no con guión, sino que lo que tú vas haciendo es el episodio siguiente. Y encima lo hace con las imágenes de actores, sencillamente porque los actores en algún momento firmaron un contrato y ni siquiera les avisa. Entonces, de repente, tú entras a Netflix y la serie se trata de ti, pero a la vez entra la actriz, entra Salma Hayek a Netflix y ¿yo qué hago ahí? Yo no autoricé esta vaina. Y al final de cuentas, lo que pasa es que en Netflix sí te pone eso, que cualquier tipo de simulación que tú crees, hay seres conscientes. O sea, Netflix es todo lo contrario a lo que casualmente les decía del youtuber que se me escapa el nombre. Que ChatGPT se activa cuando tú le preguntas, ¿ok? Netflix lo que está diciendo es que todo lo que tú creas o copias de ti existen y están viviendo su vida. O sea, que por ejemplo hay un episodio que es uno de los mejores episodios, que es una pareja que tú ves su relación, se conocen y cómo termina, o sea, si se casan, si tienen hijos, si se pelean, si rompen, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú ves eso como si estuviera en loop, y después tú descubres que esas son todas las simulaciones que está corriendo una de estas aplicaciones de dating. Entonces te quieren poner como que las simulaciones son reales y existen, o sea, que no son números, que es lo que son realmente. Dentro de una computadora es un pocotón de números, que es lo mismo que ChatGPT. ChatGPT es como si fuera el text prediction que hace tu celular, que tú escribes, dice hola, y automáticamente te recomienda que bueno, lo que sigue es cómo, porque usualmente tú escribes hola, ¿cómo estás? Eso es lo que él hace, es como si fuera un texto predictivo, solamente que un texto predictivo que tiene acceso a librerías, grandes librerías de información. Entonces, él, que por eso es que cuando tú le haces preguntas a un AI, si tú te fijas, él la descompone y saca lo principal, y eso es lo que él busca, porque él, cuando estas tres palabras están juntas, más comúnmente lo que sale es esto, o sea, eso es lo que él hace. Y eso es lo que hace un dating profile, o sea, al final de cuentas te vuelve números, así como si fuera una tarjeta de béisbol, y compara esos números contra otros números y corre simulaciones, porque entonces también en contabilidad existen todos los números, o sea, que tus cuentas por cobrar también son un ser vivo que vive frustrado. O sea, pero es como lo maneja Black Mirror, porque Black Mirror vive bajo la premisa esa de cuando la gente salió asustada de Matrix, de que qué tal si esto es una simulación. ¿Qué tal si todo esto tan solo es una simulación para ver si Rusia tira armas nucleares, que queda? Y que por eso es que Putin anda haciendo vaina. O sea, no, al final de cuentas es un enfoque porque sí te asusta. Y de hecho el concepto ese de ellos, como en San Junipero, que era que tú subías tu información y que eso es el más allá, o sea, que el más allá no es algo espiritual o eso, sino que el más allá sencillamente es que a ti te bajan del cuerpo y te suben a un servidor, y que eso lo mejoró inclusive la serie esta, la de Amazon Prime, la de Upload, que entonces en Upload también te ponen el sistema de casta, ¿no? Si tú eras pobretón, tu más allá es un cuarto vacío, porque esa es la versión gratuita. O sea, si tú no compras los paquetes de DLC y no haces microtransacciones, tú estás en una habitación vacía por toda la eternidad. Entonces, al final de cuentas, son conceptos que ellos han estado poniendo porque en realidad es aterrador. Sí, la verdad. O sea, el hecho de que cada vez que tú quieras investigar algo o simular algo, se crea una versión de ti que vive atrapada en un sistema creyendo que eres tú. O sea, es bien darks. Sí. Pero sí, al final de cuentas eso era lo que hacía el episodio, pero en realidad sí ataca con ciertas cosas que están pasando ahora, que, volviendo al tema original, Indiana Jones lo hizo. O sea, como por 30 minutos de la película sale un Indy más joven, hecho por CGI. Y es algo que por lo menos Harrison Ford lo autorizó, él sale en la película y todo esto, pero Harrison Ford tiene 80 años, o sea que en el mejor de los casos nosotros tenemos 20 a 25 años más de Harrison Ford, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿sabes?
eventualmente todas esas imágenes de Harrison Ford joven, viejo, whatever, van a estar en el internet y van a poder hacer una película de Harrison Ford sin autorización de él. Mira el caso de Flash, los cambios al final de Flash, cuando el man me pueda hacer el spoiler, aunque la película nadie la vio y nadie la va a ver en el cine, así que interesa, sí. Yo creo no hay problema si spoileamos la película, es más, en media hora vamos a contar toda la película. La cosa es que, ok, en Flash, en una versión, no puedo creer que voy a decirlo, pero una versión bien pobre de las ventanas del multiverso, y digo bien pobre porque... Bien PlayStation 2 del Bien multiverso. PlayStation 2 y... El peor CGI de la historia. Y CW con el Arrowverso lo hizo mejor. Hasta Titans en su versión del episodio lo hizo mejor. Pero eso es harina de otro Pero es que costal. Titans usó footage y en el caso de... Usó footage, usó tomas de archivo de las películas. Ajá. Y también usó escenas nuevas. Y entonces crearon escenas nuevas, pero las Que crearon con la incluyeron a un gente que... guionista de DC Comics. Pero las escenas que crearon las hicieron con gente que está viva, que eso Ajá. fue lo que hizo cuando CW hizo sus Crisis en las Tierras Infinitas. Lo hizo con gente Lo que que está ellos viva. hicieron fue, hey, ¿quién todavía está vivo de Batman de Adam West? Ujú. Robin, todavía está vivo por Ward. Hey, ¿quieres participar en esto? Estaba todavía vivo Kevin Conroy. Kevin Conroy, tú y siempre has estaba- sido la voz. ¿Quieres ser el Batman de uno de los multiversos? Estoy. Y estaba Robert Wall, el que era el reportero en la Batman del 89. O sea, al final de cuentas tú lo que haces es que buscas gente que esté viva, que el público va a reconocer y va a hacer la asociación. Pero lo que hizo Flash fue, queremos mostrar el mundo de Christopher Reeve, vamos a mostrar a Christopher Reeve, que está muerto, pero vamos a hacer CGI con su cara de gestos y expresiones que él no hizo. O sea, no es footage viejo, no es... O sea, es un CGI de Robert Zemeckis, Ajá. pero de peor presupuesto, de un actor que está muerto. Porque fue él, fue el CGI de George Reeves también. George desde Reeves, los que inclusive 50. él salió de Superman mal, o sea que no es algo que él hubiera querido, porque lo que pasa es que a veces se dice que cosas como Rápido y Furioso lo hizo cuando murió Paul Walker. Paul Walker había firmado para salir en esa película, Exacto, él él se ya- murió súbitamente. Ajá, él se murió, la película estaba en postproducción, o sea, Pero es una película en la que él quería salir, o sea, Ajá. es algo que tú sí se puede asumir, igual es una asunción Exacto, que él y es querría que como- lo acabaran. Exacto, y es como dice Alicia, en el caso de George Reeves, y para más referencia vean esta película Hollywoodland, George Reeves fue un actor, él fue el actor que interpretó a Superman en la serie 1957, La aventura de Superman, pero él la pasó horrible, él detestaba esa cosa, él detestaba que solamente lo llamaran para hacer Superman o actividades de Superman en fiestas, de cumpleaños de niños malcriados, y que él no podía conseguir otro papel porque él ya había quedado encasillado como Superman. De hecho, él, según la película, apenas se acabó la serie, él quemó el traje. Porque No, él es que por estaba- eso te digo, o sea, él no quería volver a ser Superman, entonces sí estás yendo en contra como de los Y wishes para de caer- alguien, exacto, que ni y- siquiera puede decirte que no porque está muerto. Exacto, entonces para rematar la película la estrenan en el aniversario de la muerte del tipo. Ajá, O sea, ¿qué clase de enfermo? súper de mal gusto. Súper de mal gusto. Entonces tienes a Adam West, que también falleció recientemente, y le pones escenas de él, pones la escena de Christopher Reeve, y dice, y bueno, dice que para que la gente no hable, no piense mal, vamos a ponerle un man que todavía está vivo, el Nicolas Cage, todo emplastobón, joven. Pero Nicolas Cage podía decir que sí, ¡ey, Ajá. háganlo! Y conociendo a Nicolas Cage, que he sucked for everything, él hubiera estado diciendo, ¡hey, cool, hazlo! Ajá. Pero el problema es ese, que últimamente, o sea, y están usando imágenes, por lo menos cuando sale el Flash original, en el mundo de George Reeves casualmente, Que sale el Jay Garrick. y cuando sale Jay Garrick es una mezcla de dos actores a los que no les pidieron autorización, al grado Ajá. de que el actor no había visto la película y le dijeron de que, hey, tú sales en Flash. Entonces, que yo salgo en qué, a mí nunca me dijeron nada. Y eso es algo que... Usaron la imagen sin Usaron la autorización. imagen sin autorización, y eso es lo que vale cebo, porque, y es algo que ya he mencionado en nuestros reviews de Flash, y es que, man, el cine o la producción cinematográfica, tal vez no fue Andy Muschietti, tal vez fueron los productores, se la pasaron diciendo es que no, esto va a ser separado de la serie, no, esto no, que la serie que no sé qué, no, que no hay tiempo para hablar con Grant Gustin, y de nuevo, ellos le pidieron a la serie para promocionar Liga de la Justicia, ellos le pidieron, cuando estaba Joss Whedon, Ajá. ellos le pidieron que la serie sacara tiempo de su agenda para ellos meter la escena de Ezra Miller, Ajá. que hizo absolutamente nada esa escena. Y acá en la película, cuando están haciendo la película es siempre, no, Grant Gustin no puede, no había espacio, no podemos hacer esto. Y la película se copia toda la trama de la temporada 3. Ujú. Te mete hasta un personaje que es un personaje, Albert Desmond, Ajá.
que es la identidad civil de uno de los villanos de Flash. Pero la serie adaptó a que colocaran a Albert Desmond, interpretado por Tom Felton, como un compañero de trabajo de Barry Allen. Ajá. Cosa que la película hace también. Ajá. O sea, pero por lo menos en la serie lo hacen que Albert Desmond está aquí porque él sí va a ser el villano, pero está siendo manipulado por nuestra versión de Savitar. Ok. Acá simplemente es un man que le hace bullying a Barry Allen en el trabajo. Y la otra cosa es que, y mira lo curioso, que la versión de Savitar, Ajá. que al final de cuentas, para no hablar en chino para mucha gente, Savitar es un Barry Allen malo del futuro. Un Barry Allen que se hartó de que todo le saliera mal y se volvió malo. Y se hizo una armadura con pinchos. Ajá. Eso es lo más básico que puedo decir. Esa versión de Savitar no es el Savitar del cómic. Para todos los efectos, esa versión de Savitar de la serie es un personaje original de la serie que utiliza el nombre de un personaje del cómic. Sí, pero es que acá no se llama Savitar, se llama Dark Flash. Pero el concepto es el mismo. Concepto es el mismo. O sea, que lo que pasa es que hay una verdad a puño. O sea, desde Flashpoint, que ahora la vida de Flash gira alrededor de que su mayor poder es que si corre lo suficientemente rápido puede viajar en el tiempo. Ajá. Y es súper curioso, porque mira que en la película de Superman lo hace. Ajá. Y más nunca asociaron ese poder con Superman. Exacto. Sí. Pero Superman se salvó de eso. Pero Flash, por Flashpoint, ahora ese es como su poder principal. Mira, que si corre lo suficientemente rápido puede viajar en el tiempo. Al final de cuentas ese es un poder que te corrompe. Ajá. Porque al final de cuentas, de hecho siento que en anime lo han manejado mejor. Sí. Porque hay varios animes que hacen eso, como Steins Gate. Que es eso de eventualmente tú tratar de cambiar eventos, vas perdiendo la cordura. Sí. O sea, y eso es lo que ellos están haciendo, que por eso que salen tantos villanos que es el mismo, o alguien que él causó, digamos como Reverse Flash, que sencillamente el poder de viajar en el tiempo lo hace, te crees un dios. Ajá. O sea, al final de cuentas es eso, se creen como dioses que yo voy a viajar y viajar y viajar y viajar hasta que sea el mejor outcome para mí, o sea, que sea el timeline que yo quiero. Que eventualmente lo que logran es el Darkest Timeline, porque jugar tanto con el tiempo rompe la fábrica de la realidad, que casualmente es lo que iba a pasar lo que pasa en Flashpoint, solamente que a nivel de una tierra, pero que es lo que pasa en la película de Flash. O sea, él se estaba echando el multiverso, pero a la vez lo estaba creando. Y mira que es lo curioso, lo que tú acabas de mencionar de los poderes y las historias, que es algo que ya hemos hablado varias veces, tanto fuera y dentro del podcast, y es que el problema que tienen, sí, me encanta que los cómics se vendan, me encanta que estén saliendo películas y series basadas en cómics, es una muy bonita época. Extraño cuando solamente eran una por año. Ajá. Pero lastimosamente, y lo voy a tener que decir, me va a doler, pero voy a tener que decirlo, y le va a doler a nuestros amigos de PCF también, pero yo detesto cuando un cómic de superhéroes hay historias que sean las historias más vendidas de todos los, que las califiquen en la lista de las historias de superhéroes más vendidas de todos los tiempos, porque aparentemente cuando le van a hacer adaptación no hay más historia. O sea, Jean Grey en los X-Men solamente existe para que se convierta en el Fénix. Superman solamente existe para que alguien haga Doomsday y adapte la muerte de Superman. Creen que pueden replicar la victoria que tuvieron en un medio en otro, pero los medios no son iguales. O sea, hay historias que sí van a ser historias grandísimas del cómic, que bien adaptadas pueden ser historias muy buenas en otro medio, pero primero que todo que no es la misma audiencia. Exactamente. El lector de cómics no necesariamente es la misma audiencia de los que ven películas de cómics, empezando por ahí. Y segundo que todo, el cine tiene diferentes reglas, censuras y eso que te permitan hacer las cosas bien. Entonces hay historias que son muy buenas, pero son muy complicadas. De hecho, tú lo acabas de mencionar. O sea, una de las razones, por lo menos lo que he visto el ruido en Twitter y en varias redes sociales ante por qué, en especial ahora con el estreno de Flash, porque Marvel le ha ido muy bien con la MCU y hasta cierto grado le ha ido relativamente bien con sus películas de Spider-Man y de X-Men, que a pesar de que son de otro estudio, ya han tenido cierto grado de éxito. Han tenido sus fallas, pero han tenido cierto grado de éxito. ¿Y por qué DC siempre le ha costado? Porque Marvel, tanto cuando hizo sus películas con Sony de Spider-Man y cuando hizo su película de Fox de X-Men, ellos siempre estuvieron pensando, estoy apuntándole esta película no al público que lee el cómic, ese va a venir de cañón, ese va a venir siempre. Le estoy apuntando la película a la gente que nunca ha leído un cómic. O sea, por motivos de la época, ellos tuvieron que cambiar todo lo que el cómic te había dicho de X-Men para la primera película. A muchos no nos gustó. O sea, a mí me hubiese gustado ver un Wolverine con su traje amarillo en la primera película,
Pero en esa moda, esa época, en el 2000, acababa de salir Matrix, todos los personajes de película tenían que vestirse de negro, no importara qué tipo de película fuera. Y eso fue lo que hizo Bryan Singer. O sea, Bryan Singer puede tener sus problemas, pero una cosa que hizo bien inteligente él con la primera película de X-Men es: no estoy haciendo una película de superhéroes, estoy haciendo una película de ciencia ficción. Ese fue el enfoque que le dio. Lo que pasa es que eso es la clave, que eso es una discusión que tenemos constantemente en Panama Comics Fans en PCF, porque todos somos muy fan de algún cómic, y entonces si eres muy fan de un cómic, usualmente detesta la adaptación. Es lo que pasa conmigo con los X-Men o con Jim con Spider-Man. Pero más allá de eso, el asunto es que nosotros no éramos la audiencia, o sea, y eso es algo que cuesta captar, y cuando tú le dices eso a la gente, a veces la gente se pone brava, pero en realidad ya tú leías el cómic, tú por default lo más probable es que, hey, quiero ver cómo lo hacen live action, y lo vas a ver, pero es otro público que no ha leído todo lo que tú has leído, y la historia debe entenderse, y la historia debe adaptarse al formato, que eso es algo que el que más claro lo tiene es Robert Kirkman. Esa es la razón por la que Walking Dead, la serie, no se parecía en nada al cómic. O sea, empezaron igual, o sea, literalmente la primera temporada es carbon copy, pero después, primero que todo, que hay cosas, la prisión tal cual fue en el cómic no era adaptable en televisión, aunque fuera televisión para mature, aunque fuera lo que fuera, nunca iba a pasar la censura. O sea, estamos hablando de una prisión en la que un loco decapita 2 niñas de 3 años y déjalo, tú ves las cabezas, tú ves los cadáveres, o sea, porque es cómic, son diferentes medios. O sea, el cómic lo censuraban más en la época en la que estaba el Comic Book Authority, hace muchísimos años, pero ahorita mismo en cómic tú puedes poner lo que sea. En televisión no, la televisión está regulada. Hasta HBO tiene un límite. Por eso, de hecho, hasta Game of Thrones está censurado. O sea, todos esos chiquillos eran más chicos. O sea, Daenerys, la primera vez que estuvo con Khal Drogo y que Khal Drogo la violó, ella tenía como 11 años, para que se hagan una idea. O sea, era una chiquilla. Pero ellos tuvieron que subir a la edad toda esa chiquillera porque en televisión nunca te lo iban a dejar salir. Hay cosas que ellos te mencionan, pero tú no las ves completas porque nunca te lo van a dejar salir. Entonces, al final de cuentas, ellos lo que han hecho es irse adaptando al medio, pero el medio también tiene otro público. Exactamente. Entonces, que por tú eso tienes es que hacérselo interesante a ese público. Exacto, que esa es citando la famosa frase de Ian Malcolm en Jurassic Park, pero adaptándola aquí. El problema que han tenido casi todas las películas de DC es que se enfocaron no solamente Snyder, sino también muchas otras películas que han salido, porque recuerda que antes de que llegara el Snyderverse, sus primeras adaptaciones de la nada fueron, antes de que ellos de verdad quisieran hacer la competencia a Marvel, que esto también lo hemos mencionado varias veces en el podcast, es que sus primeras adaptaciones fueron, después de Batman Forever, empezaron a adaptar, es que Constantine, Watchmen, Before Vendetta, y el problema es que ellos están tan enfocados en replicar imágenes del cómic y al mismo tiempo decir que los cómics son para gente adulta, que se olvidan de las audiencias generales que no saben nada de cómic. Y ese fue el mayor crimen de Flash y muchas películas del DCU que inició con Man of Steel. Se enfocaron tanto en replicar imágenes del cómic que fueron perdiendo la historia. O sea, sí, a mí sí me gusta Man of Steel y sí me gusta Batman vs Superman. Tolero las dos versiones de Liga de la Justicia. Me encanta, sí, obviamente. A mí obviamente me gusta el Snyder Cut, pero a mí no me molestó la de ellos. Exacto. O sea, me molesta el bigote en Cavill, pero fuera de eso me gustó porque finalmente era un Superman más cercano a como yo me imagino a Superman. O sea, no ese Superman de Snyder todo broody. Porque lo que pasa es que Snyder quiere contar historias mucho más avanzadas, pero sobre un mundo que no construyó. Yo siento que lo mejor que ellos pudieron haber hecho con Zack es construir el mundo y que él lo cerrara. O sea, que él hiciera ya toda esa historia que él quería hacer, que él hiciera la muerte de Superman, que él hiciera Kingdom Come, que él hiciera Dark Knight Returns en un mundo ya construido. O sea, ya lo construimos, ahora ven con tus imágenes espectaculares y cuéntanos que son las historias de cómo cae. Ya contamos cómo se levantó, ahora tú cuenta cómo cae. Y mira que a ellos les fue mejor, las películas que del DCU que les fue mejor eran las que eran de personajes que nadie conocía. Y que con todo y que están relacionados al gran universo, no estaban rellenos de cameos de nadie, como el caso de Aquaman y Wonder Woman. Porque Aquaman la gente lo conoce, pero la gente no sabía toda la historia. O sea, la gente sencillamente sabía hablar con los peces, se viste de verde con naranja, la gente sabía lo básico, la masa nos referimos. Al igual que Wonder Woman, o sea, Wonder Woman tiene un lazo mágico, se transforma dando vueltitas, o sea, la gente sabía lo básico.
pero la gente no sabía más allá, menos que leyera los cómics o viera las películas animadas o las series animadas. Entonces allí tú podías tener un origen. Ajá, y exacto. Entonces si te das cuenta, las películas a las que les fue mal fue las películas en las que querían enchorizar todo el lore y toda la mitología del universo general de DC en una sola. O sea, Flash es una película que nunca iba a ser una película de Flash. Ajá. Siempre va a ser la película de Flash y sus amigos, que pues eventualmente se convirtió en la película de Batman y Flash en Viajando a través del tiempo. Que por cierto, el arte conceptual nos vendió humo. ¿Te acuerdas del arte conceptual que presentaron en el primer DC Fandom? Que te ponían a Flash en medio y estaban los dos Batman uno al lado del otro. Yo pensé que íbamos a ver eso. Yo pensé que por lo menos se iba a abrir el portal y los dos se iban a ver. Es que, Mira que tú sabes que honestamente yo siento, es mi sentir muy personal, que probablemente le hubiera ido mejor si en vez de Keaton se hubieran apegado a Flashpoint. Sí. Y hubieran puesto a Jeffrey Dean Morgan como Batman. Sí. Porque Jeffrey Dean Morgan era Thomas Wayne. De hecho, tú podías hacer un giro total en la trama. Y de hecho tienes dos actores que por Walking Dead la gente los reconoce y son queridos. Ajá. Y que están activos actualmente. De hecho, y los hubieras puesto como los dos, como Batman y el Joker. De hecho, en el mundo de Flash. Ajá. De hecho, una de las cosas que sí me quedo pensando es, porque mucha gente lo decía, yo era uno de los que apoyaba esa idea, y eres que qué tal si en la película nos sorprenden y que el tráiler te está diciendo es el Batman de Michael Keaton. Ajá. Pero cuando empezara la película el man dijera que my name is not Bruce Wayne, my name is Thomas. Bruce was my son. O sea que Michael Keaton no hubiese estado siendo el mismo Bruce Wayne, que hubiese estado haciendo a Thomas Wayne, el Batman de Flashpoint. Eso fue una vaina que yo pensé que se atreverán a hacerlo, pero no, fue full manipulación del tiempo, bla 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 bla, bla multiverso. Lo que pasa es que la premisa, que por eso es que James Gunn se la pasaba diciendo tanto y pregonando tanto, que aquí era que iba a resetear todo y donde deseaba todo. Lo que pasa es que, si tú te fijas, aquí es donde Barry crea el multiverso. El multiverso Ajá. no existía, el multiverso lo crea él, el multiverso Ajá. de DC. Y entonces lo que ellos hicieron con las escenas esas del peor CGI de la historia fue sencillamente decirte cuáles son las tierras que oficialmente existen dentro del multiverso de DC. Que por eso ahí tú no vas a ver cosas como DC de Batman, porque The Batman es Elseworlds, o sea, Ajá. ni siquiera es parte del multiverso. Tampoco vas a ver Joker, porque The Joker es Elseworlds, él no es parte del multiverso. Y sencillamente, si usted fija, de cierta manera, él sí borró el mundo de Snyder. Ajá. Porque el mundo de Snyder, indirectamente, aunque decidan ya no hacer nada con él, lo dejaron como un Elseworlds. O sea, sí. no lo tocaron, lo dejaron como un Elseworlds. O sea, cuando Barry hace su vaina, él sale del mundo de Snyder, él crea un multiverso en el que el mundo de Snyder ya no existe, porque él pasa a ser un Elseworld. O sea, ya no se toca. Que entonces eso es lo que le dio armas a los fans de Snyder, a los Snyder Tards, a decir que ellos quieren, si es un Elseworlds, síguelo en algún otro momento o síguelo en otro lugar. Esto, obviamente, es como la manera de decir no se tocó. O sea, es como la manera de decir que siéntanse felices, no se tocó. O sea, sencillamente sacamos a Barry de ahí. Hablando de James Gunn, creo que hay que tocar la más grande noticia de la semana, y es que ya tenemos Superman nuevo para Superman Legacy. ¿Cómo es que se llama? No sé qué, Corwin. Ajá, Steven Cornosweet. Cornosweet. Y tenemos a Luisa Lane, que también tiene otro nombre, Thor. Maisel. Ajá, es la actriz de la señora Maisel. Me agrada el casting, se ven bien. Me agrada, se ven, por lo menos a mí me evocan la imagen de Superman y Luisa Lane, no la imagen de Henry Cavill, no sean babosos. La imagen de... No, me da risa porque todo el mundo se ha estado burlando, me da risa, que a mí me gusta burlarme de eso también. Que el man se parece a un Aira Cavill, se ve como un joven Cavill, pero es que al final de cuentas se ve así porque se ve como Superman. Debería verse lo que pasa, y si tú pones las fotos de todos, de un joven Christopher Reeve, cuando estaba vivo obviamente, pones la foto de todos ellos, sí se parecen. Ajá. Pero es porque el personaje se ve así. De hecho, cuando castearon a Tom Welling, que la magia de Tom Welling era que se parecía a Christopher Reeve. Sí, porque es que se tienen que parecer a Superman. O sea, tienen que parecer a Superman. Exacto. Porque es que es Superman. Ahora, lo que yo estoy impaciente es porque quiero que se confirme el rumor. Hay un rumor que salió esta semana, casualmente. Rumoroso. Un rumor
de que posiblemente cuando veamos el primer póster, veamos a Steve Cornsweet. Yo diría que lo busque, porque no sabes ni cómo se dice. No sé cómo se dice, pero tenemos a Steve Cornsweet como Clark Kent Superman. Esta muchacha fulana de tal como David Corenswet. David, le estaba cambiando el nombre. Yo sabía que no se llamaba Steve. Yo dije, Dios David mío. Corenswet. Entonces tenemos a Steven Corenswet como Superman. David Cornsweet. David Cornsweet. Deja de cambiarle el nombre al pobre chiquillo. Y tenemos a Eso es evidencia de que es manso known. Pero eso es Rachel algo que siempre ha sido Brosnahan como Lois Lane. así. Miss Mason. Y al lado, ¿tú te imaginas que salga Academy Award winner Brendan Fraser as Jonathan Kent? Ah, eso la gente lo está pidiendo. Sí, I I'm don't up for see it. it. I No. don't see it. No. ¿Por qué no? Bueno. Que tiene, o sea, bueno, sí, tal vez bueno, no sé, bueno, sí lo veo porque me agradaría ver qué trae Brendan Fraser ahora que está en otra nueva etapa, y finalmente es uno de esos raros casos en el que podemos ver en el póster un ganador del Oscar que sí conocemos en este tipo de películas. Pero sí, ese es un rumor que creo que, o sea, a mí se me No es agrada un la idea. rumor, es lo que la gente quiere. No es un rumor. No, no es un rumor, es la gente, es un fan casting. Ok. Ahora, lo raro con esta película es que según James Gunn, supuestamente Si él ni siquiera ha dicho si está casteando a Jonathan, porque puede que lo haga sí. Superman está en su año 2, y puede que si él se va clásico, Jonathan ya está requete muerto. y hay que ver cómo le hacen, porque recuerda que esta misma semana, bueno, la otra semana es que finalmente se estrena la serie animada de Mis Aventuras con Superman. Hay que ver qué enfoque le dan a esa serie también. Porque esa serie sí se enfoca como que en el primer año de Clark, pero es como que parecido a Lois and Clark, que se enfoca en el primer año de Clark, pero en cuando él todavía no está seguro de cómo manejar las dos identidades. Pero creo que el plot twist es que Lois sí se da cuenta de una vez. Creo que ese es el giro. Sí, porque es que es súper chistoso. O sea, yo comprendo que él pueda engañar inclusive a Alex y a mucha gente. Yo no comprendo cómo él engaña a Lois. Hay un episodio de Lois and Clark que se burlan de eso, que hay un man que viene del futuro. Porque si supuestamente Lois es sí que es súper la mujer más inteligente del mundo. Hay un episodio- es súper cunning y no sé qué. Hay un vaina, episodio de Lois and Clark, un man que viene del futuro, de una sociedad donde Superman creó la utopía y el man odia esa utopía, y el man viene a la clásica: voy a matar a Clark Kent antes que lo encuentren los Kents. Ay, yo me Y el estaba man preguntando dice si era que este semáforo nunca se iba a poner verde. ¡Wow! La cosa es que el man dice que estoy con la legendaria Luisa Lane y yo quiero hacer la pregunta que todos en mi futuro se han hecho siempre: ¿qué tan estúpida eres? Y el man hasta saca unos lentes así que encuentra a Randy y que: hola, soy Clark Kent, hola, soy Superman. ¿En serio? ¿Trabajas con él? ¿Te rescata todos los días? Ajá, exacto. Es que, o sea, yo de todos se los paso, pero para como ellos te pintan que es Lois, que es dizque la Lois Lane, Ajá. es dizque, La reportera ganadora del Pulitzer. ¿cómo la engañaron a ella también? Ajá. Y bueno, hay que ver también. Ahora, lo que sí la gente está como que preocupada es el enfoque, porque la gente está de que te estás confiando de Snyder. Es porque él dijo que, James Gunn dijo que su versión de ¿ves que esto Superman. está cerrado? A ver, es que estamos tratando de entrar en un estacionamiento. Que su visión de Superman Vamos a preguntar, pues. es un mundo en el que Ah, todavía. sí se puede. Un mundo en el que ya existen superhéroes establecidos, o por lo menos vigilantes. Ajá. Que obviamente la gente está diciendo: estás copiando el otro, porque así mismo fue con Batman vs Superman. Solo que aquí, en vez de introducir a Superman, él va a introducir a The Authority, Ok. que son un grupo de héroes futuristas y extremistas con poderes bien de ciencia ficción. O sea, yo he mencionado que yo quiero ver The Authority por el tipo de poderes y la curiosidad de cómo harían este enfoque. Ahora, lo curioso es que creo que una de las cosas que creo yo que la obvia razón por la que ellos quieren establecer The Authority y no Batman es porque creo que James Gunn quiere limpiar esa imagen de Batman mata que han puesto en todas las películas. Creo que esa es la razón, porque The Authority sí lo man. The Authority, ellos, si hay un dictador en un país, ellos se meten en el país y lo matan. Esa es una de las historias grandes de ellos. Y Batman, bueno, Batman estaba literalmente haciendo a la gente puré con el Batimóvil. Literalmente les tiraba el Batimóvil encima en Batman vs Superman. Sí.
Estaba medio agresivito, ¿no? Estaba agresivo, y el de Keaton también estaba medio tostadito también. Ese sí, todavía yo... Batman mata, lo que pasa es que hacen lo mismo, es como cuando el juego de Spider-Man, que, o sea, Spider-Man golpea a una persona y lo tira a un edificio y tú dices que lo mató, y después de que tú te pones de otra toma y está el man que pegado al edificio, cuento, lo mató. Eso lo reeditaron después. Mira que en la Batman del 89, casualmente la de Keaton, cuando él está peleando en la planta química, y él tiene a Jack Nicholson, a Jack Napier, y Jack Napier se cae de la baranda a punto de conceder, él lo sujeta. Pero cuando te ponen la toma del rostro de Batman tratando de mantener el grip en la mano de Jack Napier, hay algo raro con la toma, cuando él lo está sujetando y se le cae, y no resiste y se le cae. Yo sé que Tim Burton me está diciendo que él trató de salvarlo y no tenía la suficiente fuerza para levantarlo, y este man no pudo extender la otra mano. Pero la toma se ve, la edición de las escenas se ve como si el man lo dejó caer. Mira bien Batman 89, mira bien esa escena, pareciera que Batman lo dejó caer. Que Batman está agresivo. Pero bueno, o sea, sí hay curiosidad de saber qué es lo que va a pasar y cómo va a ser enfoque. Ahora, la cosa es que, mira, si quieren tener una idea de cómo es The Authority, ahí está la película animada de Superman vs. la Élite. Que yo creo que Manchester Black, o el personaje que sale ahí, va a ser uno de los personajes de esa versión de The Authority. Es mi teoría. Pero básicamente es eso. Básicamente la idea no es ponerlo contra otro superhéroe que... No es hacer Batman vs. Superman de nuevo. Es dar el mensaje que se perdió en Batman vs. Superman. Poner un man que lo han educado para que sea lo más altruista posible con todo su poder versus un grupo de gente que son los más extremistas y los más violentos que existe. Como Batman. Exacto. Solo que el problema es que el mensaje, ese mensaje en Batman vs. Superman, siento que se perdió. Y la gente solamente recordó Marta. Man, pero es que coño, o sea... Mira, yo conozco gente que ese año cuando salió la película, gente que no lee cómics, señores mayores, que decían que... Y él dijo, fui a ver Batman vs. Superman, y pensé y le pregunté, ¿qué le pareció? Y yo pensé que el man me iba a decir que no, que las pelas tuvo un pretty, no, que no sé qué. No, ¿tú sabes qué me dijo? Marta. Yo no sabía que la mamá de Superman se llamaba igual que la mamá de Batman. Porque es que la gente no lo sabía. 3 horas, la película dura casi 3 horas, y eso es con lo que la gente se fue. Man, gente que lee cómics pero que no lee particularmente eso, se quedaron, dije, ¿en serio se llaman igual? Ajá. Sí. Pues eso fue una pregunta común hasta en PCF. Ajá. ¿En serio las dos se llaman igual? Sí. Por eso salva a Marta. Lo que pasa es que nunca lo habían usado así como McGuffin, pues. Ajá. Pero es que está mal hecho, o sea, la escena está mal hecha, porque es que al final de cuentas, o sea, honestamente, primero que todo, Clark nunca le ha dicho Marta. Ajá. Entonces, ¿por qué la llama Marta? O sea, solamente para que coincida y pase la escena. O sea, la escena está súper mal hecha. Es uno de los problemas que tiene esta película. De hecho, Doug Walker, en su review de Nostalgia Critic, el man se burló de esa escena, diciendo que cuando el man dice Marta, Batman se congeló pensando, ¡mi mamá está viva! No, pero es que no es solo por el hecho ese de la sorpresa que... O sea, lo que pasa es que Snyder se entiende lo que él quería hacer. No, es clarito, él quería humanizar a los dos personajes. Él quería humanizar a los dos personajes y que se vieran como iguales, porque no se habían visto como iguales, y se ven como iguales porque la mamá se llama igual. Pero al final de cuentas es raro porque, como te digo, o sea, todas las versiones de Superman ever, cómic y whatever, él no la llama Marta. Entonces, ellos lo que tratan de hacer es eso de que ellos ponen que la relación de él con la mamá en esta versión es un poco más fría que en las anteriores. Entonces, como para que a ti te quede así tiempo de Billy Batson, dice, no, él no la llama mamá, pero no hace sentido. Porque él siempre dice mi mamá, mi mamá. Ma, porque él es campesino, ma. Sí. No, lo que pasa es que mira que el de Cavill nunca proyectó lo campesino. Ajá. O sea, eso era, que James Bond nació en Kansas. Sí. Pero bueno. No, porque el man nunca supo disimular que es British, pues. Ah. O sea, en realidad tú nunca creíste que él era de Kansas. No, yo creo que el mundo estaba muy ocupado viendo al man sin camisa. O sea. Y él estaba muy ocupado viendo cómo posaba sin camisa. Man, el man está tan hot que le sale natural, bro. Él es como Johnny Bravo, que rompe las camisas. El man que salía en Puca, que simplemente rompe las camisas. Sí, no, es que el man ha hecho una carrera a partir de eso de que se ve hot, pero se ve buena gente a la vez. Exacto.
Que por eso creo que fue que lo castearon para Superman. Pero a mí lo que de todo esto de los castings y eso lo que me dio tristeza es que Nicholas Hoult ya lo rechazaron para The Batman, ahora lo rechazaron para Superman. La gente está diciendo que Pero justicia, qué raro. casteen lo de Barry. Pero que eso es raro, porque yo pensaba que Nicholas Hoult estaba de frontrunner para el casting de Lex Luthor. No, él era uno de los posibles Superman. Ah, ok. Lo que pasa es que son hojas de casting y tú ves que los manes están yendo a audiciones y eso, entonces la gente asumió, les dio diferentes roles, pero no, todos los que estaban era competencia para eso porque eso era lo que estaba casteando este man todavía no estaba casteando otros roles. Ya, ok. Entonces, estaba casteando a los principales, Superman y Lois. El man quiere volver al mundo de superhéroes, pero como principal, porque él fue bestia en las First Class y eso, Ajá. pero ahora él quiere ser como protagónico, pero nunca le sale. Por eso es que la gente ahora está haciendo su campaña, dije, por el amor de Dios. Pónganlo de otra persona. Denle linterna Flash. verde, Dicen Flash. que sería un Flash interesante. La verdad es que, primero que todo, depende cómo vas a hacer Flash. Porque ya la pregunta ya no es si eres fanático de cómics y has seguido las cosas. La pregunta normalmente era, ¿qué Flash querrías ver en el cine? ¿Barry Allen o Wally West? Pero ahora, después de la interpretación de Ezra, es, ¿qué Flash quieres ver? ¿Un Flash inteligente o un Flash pendejo? Esa es la pregunta ahora mismo. Que lo que pasa es que me da risa porque al final de cuentas todo parece apuntar a que Gunn está haciendo lo mismo que hizo Snyder. Ajá. Superman está empezando, pero Batman ya está veterano. Y entonces Exacto. yo dije, pero, o sea, estás haciendo lo mismo que el otro, solamente que con chistecitos y música. Pues. Ajá. Exacto. Esa es la impresión que Uno da. comienza a entender por qué la gente está brava. Exacto. Pero bueno, hay que ver, de pronto el man nos sorprende, pero mientras tanto vamos a ver cómo Twitter se vuelve otro campo minado más grande, así que 5 minutos más tarde. volvimos. Ahora sí, acabamos de ver Indiana Jones y el Dial del Destino. La verdad siento que los críticos de Estados Unidos están siendo bien severos con la película, pero aún así no es, o sea, me divertí. Es que la película tiene cierta Poco problema. metida de pata. No me refiero a problemas. O sea, a lo que yo me refiero es a que lo que pasa es que la industria de Hollywood es muy, o sea, no sé cómo decirlo, pero Hollywood ama Hollywood, ¿ok? Ajá. Entonces hay veces que Hollywood se da premios por, o sea, que van más allá del momento. O sea, Ajá. hay reconocimientos que son de carrera, no tanto de, es como decir, El Retorno del Rey no es la mejor película del Señor de los Anillos, de hecho No. es la más floja de las tres, Sí. pero se ganó todos los Oscars porque estaban premiando la trilogía, no El Retorno del Rey, ¿ok? Exacto. Es el mismo caso que pasa, digamos, con el caso de por qué Disney decidió presentar por primera vez en Cannes la película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Pues sencillamente porque Harrison Ford es un actor que no sabemos cuántos años nos quede con él, tiene 80 años, está ya prácticamente en la fase final de su carrera. Entonces, al final de cuentas, ellos lo que querían era presentarlo para que lo reconocieran en Cannes. Y de hecho lo reconocieron en Cannes. Le dieron una ovación de pie de 15 minutos. O sea, la gente respeta la carrera de Ford. Claro. Sin embargo, el público que va a Cannes, o sea, a Cannes no es que van todos estos reviewers del internet, todos nerdos, que cualquier referencia al pasado, nostalgia, aventura, whatever, les gusta y dicen que la película es lo máximo. No. A Cannes van críticos de literalmente cinematografía, de cine como arte, de películas de calibre, que Indiana Jones nunca lo ha sido ni nunca lo fue. Indiana Jones es un poco un freak, es una película de aventura, que es una oda a las películas de aventura con las que crecieron Lucas y Spielberg. Hay que recordar que ellos eran niños en los años 50, ellos nacieron en los 40 y tantos. Ellos son literalmente baby boomers. Entonces, ellos crecieron viendo estos programas episódicos que tú los ibas a ir a ver al cine, como El Llanero Solitario, cosas como El Zorro, los soldados peleando contra nazis y todo eso. Entonces eso era lo que ellos querían hacer. Y las películas de Indiana Jones, las originales, como fueron hechas en los 80, eran épocas que los efectos especiales tampoco era que les daban para mucho. Ellos hicieron muchas cosas con efectos prácticos. Y en realidad las Indiana Jones es como si fueran películas de los años
50 y 60, pero hecha en los 80, ¿ok? Exacto. El asunto es que nunca es que fueron unas películas de Cannes. Ajá. O sea, nunca es que han sido unas películas de Oscar, o sea, unas películas de calibre. Son unas películas divertidas que a ellos en su momento y a la generación que creció con ellos les evocaba. O sea, las Indiana Jones eran nostálgicas desde la primera. Ajá. Solamente que era una nostalgia que a nosotros no nos iba a pegar porque nosotros no estábamos ni en planes. Exactamente. Algunos de nosotros ni siquiera nuestros padres existían, o sea, para que se hagan una idea. Entonces, al final de cuentas, es una nostalgia que a nosotros no nos pegó. Pero desde el inicio era nostalgia, pero de Lucas y Spielberg cuando las crearon. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué presentas este popcorn flick, esta película de acción-aventura, que es divertida, pero también son un poco tontas y a veces tienen cosas que desafían la lógica, Ajá. a un público que está acostumbrado a películas como El pianista? Exacto. O sea, películas de ese nivel, porque obviamente te la van a destruir, porque ellos sí la van a calificar como cine. Las películas de este tipo de diversión, tú las calificas dentro del entorno de lo que son, una película para pasar el rato, y también tú lo calificas si está dentro de una saga, dentro de la saga. Es decir, como película de Indiana Jones, tú la tienes que comparar con fue divertida, se sintió indie, Ajá. la aventura está bien, los efectos especiales están bien, o sea, me lo estoy creyendo que están peleando, o sea, es algo que yo creo que yo puedo ir a Hollywood Studios y lo voy a ver. Exacto. O fue algo que fue completamente hecho a computadora y que todo se ve Que falso. ese es el problema. O sea, mira, yo no tengo problemas graves con Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Sí, le he encontrado problemas. Sí la he disfrutado como una película de indie, pero antes de ver esta película es una película menor. Creo que todavía sigue siendo de las 5 películas, si contamos el Día del Destino, todavía la Calavera de Cristal es menor. O la del fondo del paquete. Para mí, de todas las películas de Indiana Jones, la peor sigue siendo La Calavera de Ajá. Cristal. Pero Esta tampoco es que queda muy arriba, queda Exacto. exactamente antes de La Calavera de Exacto, Cristal. es que eso es lo que te iba a decir. Porque, mira, Pero después de es la que trilogía mira, original. y el problema es este. O sea, sí, obviamente la trilogía original va a ser la trilogía original. Ahí después hacemos un ranking de eso. El problema que tiene tiene el mismo problema de la Calavera de Cristal, solo que en otro tipo de escala. El problema grande de la Calavera de Cristal no es Shia LaBeouf, es el abuso del CGI. Tomando en cuenta que, como hemos mencionado, las películas ellos las hicieron en los 80, entonces el CGI no era tan fuerte y muchas de las escenas de acción eran con efectos prácticos, muchas cosas eran efectos prácticos, O sea, maquetas. para que se hagan idea del CGI de los 80, los cazafantasmas. Exacto. Y de hecho las escenas que envejecieron horrible, los cazafantasmas, las que uno no aguanta ya ni ver, son las CGI. Y ese CGI las que funcionan son las prácticas. Exacto, y ese CGI es más color fosforescente que le ponían a los cazafantasmas que otra vaina. La cosa es que esta es la vaina. Calavera de Cristal, el problema con el CGI es que muchas escenas, todo era CGI. O sea, el entorno, los vehículos, la pelea, los actores haciendo acrobacia, el escenario, o sea, todo era CGI. Eso fue que la película prácticamente la hicieron en una pantalla verde. Mínimo parecía de la amenaza fantasma. Más allá del hecho de que fue súper CGI, porque a George Lucas le encanta y a Spielberg le encanta, el problema que tiene la Calavera de Cristal, que es el mismo problema que tiene el Dial del Destino, Ajá. es que las películas de Indiana Jones siempre te dejaban un cierto grado de ambigüedad con el artefacto. Ajá. No, sí, ya estoy viendo que tenemos un Final Sí, que Destination estamos en el carro, estamos en medio de una lluvia, en el corredor, y viene un carro lleno de mueblería y madera, así que Final Destination. Pero el asunto al que te voy es el hecho de que siempre es esto de que tú tienes este arqueólogo completamente escéptico, el man no Ajá. cree en nada. Entonces, al final de cuentas, él queda en medio de la búsqueda de un artefacto, que el artefacto en las 3 películas tiene conexión religiosa, excepto que en la segunda es algo hindú. Exacto. Es algo de otro lado, de Asia, versus en la primera y en la 3, que son artefactos judaicos. O sea, artefactos que se pueden considerar judaico-cristianos. Pues. Ajá. Que esa es la principal diferencia, porque el Santo Grial no es judaico, es cristiano. Ajá. El asunto es que, pero siempre es eso de que él va
vive la experiencia y siempre le queda bajo la tela de duda de que esto pasó o no pasó, el artefacto ya sea el gobierno lo archiva en esa área del Pentágono o se pierde en la búsqueda o él decide no revelarlo, que es lo que pasa con las piedras Sankara. Él decide dejársela al pueblo porque el pueblo la necesita para vivir. Y entonces él lo que tiene la filosofía es este aparato que les funciona porque ellos creen, o sea, es completamente sugestivo, aunque haga que llueva, porque llueve y el pueblo prospera por la vaina, pero él sigue bajo su mindset ese de esto puede ser sugestión. Esto, al final de cuentas, así es como funciona Indy, pues. Pero a partir de la calavera de cristal llegamos a estas películas de Indiana Jones de ay, ahora hay CGI, sí que ahora no tenemos que limitarnos a que es una leve escena con exceso de efectos especiales donde ocurre la cosa fantástica que te deja con tela de duda de existe lo fantástico o no, es que eso es a lo sino que ahora es nave espacial extraterrestre. Es que eso es a lo que voy, porque el problema que hay ahora en el Dial del Destino, o sea, sí, lograron efectos especiales prácticos. Tiene uno que el CGI en el entorno no es tan distractorio como en la calavera de cristal, que todo era CGI, como lo mencioné hace un rato. Aquí el problema es que usaron CGI porque querían rejuvenecer a Harrison Ford y querían hacernos creer que es un viejo de 80 años, se puede mover como él se movía en 1983. Y no es totalmente plausible para nada, o sea, parece un efecto especial de Spider-Man. Se nota el personaje como que se vuelve aguado cuando empieza a pelear, tanto cuando es joven como cuando es viejo. Ahora, pero es que te voy a decir una vaina. Indiana Jones, el personaje, es más joven que Harrison Ford, el actor. Exacto. O sea, y ese es un detalle que también afecta, o sea, obviamente, o sea, tampoco es que es un chiquillón a los enemigos, ese es el otro problema, pero es un poco más joven que Harrison Ford. Es el otro problema que tiene tanto la calavera de cristal como el Dial del Destino. El problema es que como se demoraron tanto en hacerlas y no quieren recastear a Harrison Ford, entonces tienen que hacer la clásica trama de la historia gira de que el man está viejo. Y que está teniendo una crisis porque está viejo. Porque fue lo mismo que pasó en Calavera de Cristal. O sea, esta se parece tanto a Calavera de Cristal, pero al mismo tiempo es mucho mejor experiencia que Calavera de Cristal. A mí en realidad, más que a Calavera de Cristal, me recuerda a La Última Cruzada, porque como en esta él está con la hijada, que es el equivalente a él, o sea, ella es más joven de lo que era Indiana en La Última Cruzada, pero es el equivalente de el personaje joven con el mentor. De hecho, hasta tiene toques a Jurassic Park 3, porque es eso de que tú tienes el mentor y tienes el más joven que cree que todo lo sabe, pero que sí está aprendiendo la experiencia con el viejo y que al inicio no lo respeta porque la juventud es así, la juventud es osada, y yo no le hago caso a este viejo porque yo toda me la sé, y al final resulta que sí estás aprendiendo del viejo y que el viejo era el que tenía razón. Entonces al final de cuentas en eso me recuerda, como te decía, esas dos, a La Última Cruzada, y me recuerda a Jurassic Park 3. Y ese es el efecto que para mí tiene la presencia de la hijada. La hijada para mí, el problema que yo tengo con el personaje de ella, independientemente de lo que dice mucha gente de por qué es cría, porque, o sea, la juventud es usada, o sea, eso es realista. Un joven con un viejo siempre va a ser así. De hecho, los que no lo han vivido es porque o no han convivido mucho tiempo con sus abuelos o sus padres todavía están jóvenes. Y eso es una dinámica que se ha visto en Indiana Jones desde el Templo de la Perdición. O sea, él estaba con Short Round, que era un niño que era mucho más joven que él, y era un poquito más osado en atreverse a decirle a Indy, hey, no hagas esto. No, pero no me refiero a ese sentido porque Short Round lo veía como una figura paterna. Exacto. En el caso de La Última Cruzada, el personaje, como él empieza a parquear, en la Última Cruzada él está con Sean Connery, que es el papá, y con Denholm Elliott, que es Marcus, que es el otro mentor de él, casi el padrino de Indy. O sea, él está en la aventura con dos viejos. Así que el personaje joven, osado, creído, si no, uno no se da cuenta, realmente es Indy en La Última Cruzada. Exacto. Y entonces después, tienes entonces la Calavera de Cristal, que entonces el personaje antipático, osado, adolescente, Mott Williams, que eventualmente se revela que es el hijo de él. O sea, es una dinámica que hemos visto siempre en todas las Indy. No entiendo, realmente yo no tuve problemas con la actuación de esta man como Elena Shaw. Realmente es algo con un terreno como que es bien familiar. La única cosa es que siempre te ponen eso de que la única persona que fue disque tan igual a Indy, que se convirtió en la pareja de él, es Marion. Eso yo sí no estoy de acuerdo porque es lo que nosotros le decimos. O sea, por lo menos en el caso de Jorge, la película favorita de él es la tercera. La Última y Cruzada. En el caso mío es la segunda, El Templo de la Perdición. Entonces,
Yo hubiera preferido que quedara con Willy. Yo culpo a Steven Spielberg que le dijo a la esposa de que no actúes más. Ajá. Sí, porque prácticamente eso fue lo que hizo. El man se casó con ella y la man desapareció. Aunque bueno, casada con Spielberg, la man no tiene necesidad de trabajar. No, pero es que también ellos han tenido, como quien dice, tuvieron muchos hijos entre biológicos y adoptados. Okay. Entonces, al final de cuentas, la man se enfocó un poco en la familia. O sea, tú sabes este hecho, que esta decisión que toman muchas familias, que es, tú tienes tu super carrera como director, alguien se tiene que asegurar de que nuestros hijos sean cuerdos y... O sea, alguien tiene que darle los abrazos, apapacharlos y escucharlos, porque tú no vas a estar gran parte del tiempo. O sea, tú estás filmando en Múnich, tú estás filmando en no sé dónde. Entonces, al final de cuentas, ella se dedicó a la familia. Y es algo muy común, sobre todo en esa generación. Digamos, George Lucas, al final de cuentas, es las veces que él dejó de dirigir y todo eso, a diferencia de lo que mucha gente tiende a pensar que es que porque el fandom lo odiaba y él no, ha sido las veces que él se ha dedicado a la familia, tanto a la familia 1.0, la que tuvo con Marcia, como a la familia 2.0, que es la que tiene ahora. Entonces, al final de cuentas, por ese lado se entiende, pero sencillamente nos privó de que Indy tuviera más aventuras con Willy. Claro. Y sencillamente, eso cuando era como James Bond, que tenía una pareja por película, exacto, para mí cool. Pero cuando ya lo pusieron como no, esta es la de la primera, y es algo que era lo que yo hablaba con Jorge. O sea, nosotros, en la época en la que salieron las Indiana Jones, o sea, nosotros primero que todo las vimos en televisión. Y no es una cosa así como y a veces ni siquiera la veíamos en orden. No, pero a lo que te voy es que no es como ahora que uno sí está y que, yo sé por qué siguieron esta y por qué borraron esta le fue mejor, el feedback de esta. Toda esa información nosotros de las películas con las que nosotros crecimos no lo sabemos. O sea, uno se entera después. O sea, cuando nosotros éramos chiquillos veíamos la película porque nos gusta. Si le hacían secuela bien, si no, no. Tú decías, me gusta esta más, me gusta la otra, pero no era una cosa así de que esta película hizo $100 millones, sí que es mejor que la otra que solo hizo 20. O sea, no. Entonces, al final de cuentas, no sé, ahora nosotros sí, como en esta semana vamos a estar generando contenido de la película, vamos a investigar un poco más, porque estoy comenzando a creer que es que Raiders fue la más exitosa, y que por eso es que Marion es la con la que él se casa, y por eso es la que ella siempre vuelve, por eso son el show de Stones en el parque. Es que ese es el problema, que para cuando salieron esas películas, las películas se hacían en serie, pero no había una continuidad estricta. Es como tú dices, cada historia era cada secuela era igual una historia hasta diferente. Los libros eran así. Yo sí llegué a leer libros de Indiana Jones y en todos era una novia diferente, una aventura diferente. Era como James Bond, era como el Batman de los 90. O sea, cada historia era una cosa diferente, solo que tenía una leve continuidad. Pero mira, esto de que lo quieran forzar a que él esté con Marion es simplemente por nostalgia, simplemente porque la gente le encantó la primera fue lo que hizo esto, esta es la man que era, según nosotros, según los guionistas, es la man que era su igual, pero es lo que y tú me estás diciendo. Y todo lo demás lo omite, o sea, ¿por qué en el Dial del Destino no sale Showround? Si de hecho él regresó a actuar, se ganó un Oscar, tiene buena relación con Harrison Ford, tú refilmaste esta película, es un Frankenstein, la refilmaron y la editaron un montón de veces porque cada vez que la presentaba Focus Group no gustaba. Exacto. Y hay rumores en internet de que era sumamente diferente, de hecho hay rumores hasta que en algún momento del tiempo cambiaron todas las películas y todas las películas eran con la hijada en lugar de Indy para que ella quedara reemplazándolo, que nunca se supo si era verdad o mentira, pero al final de cuentas lo que sí es una constante es que la película está reeditada, recortada, refilmada. Entonces, ¿qué te costaba llamar a este man que le hubiera llegado y lo hubiera filmado? O sea, independientemente de la historia que tú quisieras que fuera el canon para Showround, así como él llamó a Salah, él podía llamar a Showround. Exacto. O podía salir por lo menos en la escena final de la película que tiene su propósito, pero no sale en ningún momento. Exacto. Entonces, y sencillamente tú dices, la gente quiere que salga, pero no va a salir, van a salir este poco de personajes nuevos y personajes de la primera. Y tú dices pero a mí me gustó la segunda. Exacto. Y sí, gracias por mencionar, porque en la película mencionan el evento que bebió la sangre de Cali, y que sí, gracias por mencionar lo que él hizo, pero ¿qué hay de los personajes? O sea, me tengo que quedar con lo que me dice Wikipedia, que Wikipedia me dice, o mejor dicho, el link al wiki, al fan wiki de Indiana Jones, Al fandom wiki. que me tiene que llevar a la novela, que tal vez sea o no sea canon. No, sí hay una versión canónica de lo que pasó con Showround. A Showround se lo queda Willy. Y entonces canónicamente a él lo meten en un internado, él eventualmente termina volviendo a ser arqueólogo como Indiana Jones, pero no te cuentan, y si hay una otra aventura canónica
en la que sale Short Round, Ok. y ya, más nunca lo mencionan, más nunca nada. Entonces al final de cuentas es que, pero man, a muchos de nosotros nos gustó esa mezcla, nos gustó esa película. Y mira, tú sabes que esta es una oportunidad perdida de Disney, porque Disney podría ser, yo he soñado por años con una película, con una serie animada, cómics de Indiana Jones, cosas así que no sean adaptaciones a las películas, sino aventuras originales es que nuevas. lo que yo siento que yo le decía ahora cuando empezamos a ver esta película, que los primeros 20, 30 minutos, es cuando sale Harrison Ford rejuvenecido y Matt Mikkelsen rejuvenecido y todo el mundo rejuvenecido, o sea, rejuvenezcan al público también, yo también quiero volver a tener 10 años. La vaina es que en esas escenas, lo que yo les decía ahora, ¿y qué tal si esto es un film que está haciendo Lucasfilm para ver como una prueba, para ver cómo reaccionan las audiencias a ver un Harrison Ford deepfake? Para ver como si han ellos, estado haciendo con Luke en el Mandalorian. para ver si ellos en verdad pueden tirar, ya sea, es muy caro para una serie, pero si ellos pueden tirar películas así de otras aventuras de Indiana Jones con otros artefactos jóvenes, que sean como las películas originales con Harrison Ford, porque ellos solo, que Kennedy dijo que más nunca lo iba a intentar recrear. Entonces al final de cuentas tiras tus películas con él rejuvenecido, o sea, sigue siendo Harrison, sigue siendo su voz, porque Harrison Ford va a trabajar hasta que se muera, él ya lo dijo. O sea que mientras esté vivo va a seguir trabajando, puede hacer la voz, pero y lo ves CGI, pero al final de cuentas sí se sintió medio raro. Exacto, pero es que eso es lo que a mí me enerva, por no falta un mejor término. Eso es lo que a mí me enerva de Lucasfilm. Lucasfilm y Disney viven tanto de la opinión del fandom que ellos te crean películas con estos mundos todos vastos, pero al momento de continuar esas historias, cuando eventualmente se acuerdan o sienten la necesidad de contarlas, vamos a contar cosas nuevas, pero dentro de la película que ya viste. Que es lo que pasa con todas las series de Star Wars, es lo que pasó con Willow, que es de que a no sé cuántos años después para decirme que lo que pasó en la... quieren tener un falso grado de seguridad. O sea, al final de cuentas, el público actual, si tú miras los números, la mayoría de las franquicias nuevas no les va bien. Exacto. O sea, lo que da números es cuando es la Harry Potter X, la Star Wars X, la Indiana Jones X, o sea, el público actual es sumamente nostálgico. Y entonces responde a las franquicias. El público le interesa la franquicia. Entonces, pero dentro de las franquicias es como el blanket de confort, que por eso es que en Star Wars no se alejan de 4, 5 y 6. Ahora en Indiana Jones no se alejan de la 1, porque así como la anterior tuvo muchísimo de la 1, esta también. Y entonces quieres depender tanto de la original o del producto original, que te atreves a probar decisiones estúpidas para después cancelarlas. Porque mira, de Indiana Jones, porque así como Star Wars han mostrado Andor, que gira alrededor de episodio 4, y las guerras crónicas, que todo gira alrededor de antes de episodio 4 y las precuelas, así como eso han salido, también han cancelado proyectos. Muchos cancelados proyectos. En el caso de Indiana Jones, quién sabe cuánto han cancelado, pero la idea de que estás tan hambriento de capitalizar con la película original que vas a producir, y que la serie de las aventuras del papá de Mario, a nadie le interesa esa vaina. El propósito de ese man era una excusa para que Mario se uniera a la aventura. Ese man no tenemos por qué verlo físicamente cuando la gente está sedienta de aventuras de Short Round. Exacto. Es que, man, tú te imaginas una dinámica. Esto es mi wishful thinking, a mí no me importa lo que la gente diga que sobre la calavera de cristal, pero tú te imaginas una relación así tiempo de Jason Todd, Damian Wayne, entre Short Round y Maud Williams, porque uno es prácticamente el hijo adoptado y el otro es el hijo biológico que llegó tarde. No, pero es que no te funciona, porque era lo que decía la hijada. O sea, seamos realistas, o sea, no te lo acabes, por favor. O sea, al final de cuentas, el hecho de que en la película, y es algo que ya mencionaron el director y eso no es un spoiler, de que el hijo está muerto, pues. El hijo murió en la guerra de Vietnam. O en la guerra de Corea, creo que fue. Pues, creo que la de Corea. Pero la vaina es que el hijo muere en la guerra, y entonces al final de cuentas es que el man está súper dolido del mundo, se le acaba por un hijo que él no crió, con el que pasó nada de tiempo.
tiempo porque a él le importa todo un coño al grado de que la hijada quedó huérfana de 12 años y el man nunca fue a tocar la puerta de, hey, ¿cómo estás? Hey, yo soy tu padrino, tú no vas a ser huérfana, no vas a quedar en el sistema, te voy a criar yo. O sea, el man nunca fue de familia. Exacto. Entonces, al final de cuentas, para mí el hecho de que este Mangold, para poner que no, es que yo quiero que él esté como Logan y se sienta solo, triste, deprimido y abandonado porque está viejo, a mí no me funciona que él esté duelo por un hijo que a él le valía cebo. O sea, es la realidad, porque él primero nunca supo, pero tampoco nunca le interesó, él no regresó con Mario, él regresó con Mario porque George Lucas y Steven Spielberg de viejo son unos malditos sentimentales. Son manes debieron retirarse a los 60. ¿Cuántos años tiene En eso? vez de seguir dañando los universos que crearon, Dios mío, váyanse a cuidar nieto. No, en verdad, ese es todo el problema, que se empezaron a poner sentimentales y entonces comenzaron a escribir pavadas. Entonces no, o sea, eso no funciona más. Mira, nosotros nos vamos a dar cuenta que Steven Spielberg ya está senil y desesperado es cuando el man de repente haga Tiburón, el regreso del regreso del regreso. No, porque él nunca quiso regresar, él ni siquiera hizo la 2. Ajá, Y la 2 es bastante aceptable, actually. Sí, son la 3 y la 4 los que son el Las 3 y la 4 problema. son las que son soberanos desastres, pero en realidad la... Él no puede tocar E.T. porque él ya regresó a E.T. Fue un desastre cuando la remasterizó, que le hizo el pocotón de cambios a los George Lucas y la gente los mandó a la porra. No, bueno, por eso te digo, pero es que al final de cuentas es una cosa que tú te quedas y que man. O sea, no, en verdad, yo les respeto todo lo que hicieron y lo que crearon un mundo En su fantástico. momento. En su momento, pero la senilidad les ha dado feo. O sea, para muestra Ready Player, la porquería esa. O sea, man, o sea, literalmente llega un punto que es que, bro, stop. Ajá. O sea, eras tan genial. O sea, y de hecho a veces todavía tiene instantes brillantes, porque por lo menos West Side Story fue muy buena. O sea, West Side Story no ganó más premios porque era algo trillado. Porque ya se había hecho, o sea, era un remake de una película. Ajá. De ahí, la película esta de los Fabelmans que recuenta la infancia de él es una joya. Brillante, exacto. Pero cuando ellos retoman estas cosas, a veces les pega este tono nostálgico. Entonces ellos al final querían que la Calavera de Cristal fuera la última de Indy, fuera de que él cuelga el sombrero porque va a ser un hombre de familia. Eso nunca fue Indiana Jones. Ajá. Es lo mismo que Han Solo nunca iba a ser un papá y jugar a la casita con Leia y Kylo Ren. Exactamente. O sea, al final de cuentas, tú creaste el personaje, tú tienes que saber cómo funcionan los insights del personaje, cómo Hermano, funcionan las entrañas, las vísceras. Mira la cosa, porque ellos hacen lo que hicieron con el James Bond de Daniel Craig. Ellos hacen lo que hicieron con el James Bond de Daniel Craig. Que sí, al final de la última, No Time to Die, James Bond se convierte en eso, en un hombre de familia, pero por ahí mismo se muere. Porque es que no No lo es son, exacto, no por ahí mismo lo matan. O sea, él O sea, hace eso es sacrificio como- para protegerlos, pero no. ¿Tú sabes quién sí lo supo hacer? ¿Quién? Y es algo... Y yo sé que mucha gente lo detesta porque creen que está overrated y vaina, pero Ajá. R.R. Martin en Game of Thrones lo supo hacer. Porque Ajá. cuando Henry está con Arya y él le dice que casémonos, o sea, esta gente está reconociendo que yo soy el hijo de Robert, sí que me Ajá. van a devolver lo que era de los Baratheons y todo eso, casémonos, tengamos hijos, formemos una familia, y ella le dijo, eso no soy yo. Ajá. O sea, literalmente jugar a la casita Indiana Jones, eso no soy yo. Han Solo, eso no soy yo. Que Exacto. por eso era lo que dijo la misma Leia. Él era too much of a scoundrel. O sea, el man nunca iba a estar a vamos a jugar a la casita, papá y mamá. Que ese fue el problema, que tuvieron un hijo y después el hijo se les fue la volvió porra. lo que se les volvió casualmente porque fue a mi papá yo le valgo cebo, Ajá. porque el man quería, era eso, el man quería seguir, anda robando especia por ahí mínimo por la trides, le dicen, Con su amigo peludo. con su amigo peludo. O sea, yo no quiero estar jugando a la casita con... Y la mamá, y Leia también, ella era política. Ella quería levantar la nueva república. Ella no quería ser mamá de nadie. O sea, al final de cuentas tú creas tus personajes y los defines y después sobre la marcha no es que tú puedes decir que... O sea, sí, la gente cambia con el tiempo, pero tú no cimentaste nada que te diga que Leia cambió. Exacto. Y que Leia ya no le interesaba el gobierno y todo eso. Leia le entregó el hijo. El hijo comenzó a portarte mal, Luke. Llévate a se tu lo sobrino mandó- al templo. ajá, se lo mandó O sea, a Luke. Así Que de menos- buena madre que fue Leia. O sea, los tres fueron un desastre de figuras paternas. Sí, pero es que eso es a lo que te voy, porque tú creas tu personaje. O sea, Indiana Jones por eso la hija se lo dijo. O sea, tú nunca fuiste un hombre de familia. Ajá. Y ahora, ay, pobrecito, se me murió el hijo que ni sabía que tenía y que nunca cuidé. Ajá. Así que, bro, ¿en serio? Ya no
testigo ni nada. Trabajo todo rayado en una universidad de quinta categoría. Sí, bro, porque en ni siquiera serio. es la misma universidad de la película anterior. Ajá. Así que, bueno, con ese pensamiento, gracias por seguirnos. Y bueno, ya para que sepan, ya llegamos a la casa. Todavía está lloviendo, ese es el ruido que escuchan. Así que ahora más tarde subimos el review completo. Chao. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.